Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En este caso, continuando con el catabolismo, y después de haber ya grabado un vídeo donde veíamos de una forma genérica los distintos procesos que tienen lugar en el catabolismo celular, vamos ya a comenzar con los glúcidos, con el catabolismo de los glúcidos. Y lo primero que vamos a ver es, o a lo que vamos a dedicar este vídeo, es a la glucólisis, ¿de acuerdo? Bien, la glucólisis es un proceso clave en el catabolismo de los glúcidos, ¿no? Es un proceso clave celular. El término significa que, glucólisis es rotura, y como estamos hablando de la glucosa, significa rotura de la glucosa, y consiste en que mediante una serie de reacciones enzimáticas, mediante una serie de reacciones químicas, una molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono, acordaos del tema de monosacáridos. Si tenéis alguna duda en cuanto a cómo es la molécula, la fórmula de la molécula de la glucosa, podéis ver en el vídeo grabado sobre monosacáridos. Y como digo, pues entonces a partir de una glucosa que tiene 6 átomos de carbono, mediante una serie de reacciones enzimáticas se va a transformar en 2 moléculas de 3 átomos de carbono llamado ácido pirúvico. Es decir, a partir de una molécula de glucosa, 6 átomos de carbono, se van a obtener 2 moléculas de ácido pirúvico, cada una de ellas de 3 átomos de carbono. Bien, pensemos que el catabolismo de los glúcidos se puede iniciar bien a partir de las reservas celulares de glúcidos que hay en el cuerpo. Bien, si se trata de una célula animal, hablaríamos de glucógeno. Si se trata de una célula vegetal, hablaríamos del almidón. O bien puede comenzar directamente con los monosacáridos, ¿vale?, que son sintetizados por la propia célula, o bien procedentes de otro alimento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver las diferentes fases de la glucólisis, ¿vale? Al final veremos su rendimiento energético, y si tenéis cualquier duda en cualquier paso, paráis, dais marcha atrás al vídeo, porque ya veréis que es muy sencillo. Bien, vamos a hablar de una primera parte en la cual partimos de qué le ocurriría a la glucosa que se encuentra bajo reservorio, es decir, en forma de glucógeno en el caso de la célula animal, o bien en forma de almidón en caso de la célula vegetal. ¿Cómo se produce la incorporación de la glucosa a partir del glucógeno y el almidón en la glucólisis para comenzar todo el proceso catabólico? Bien, lo que va a ocurrir es que se produce una hidrólisis, en este caso, o bien podemos hablar en el caso del glucógeno, se produce una hidrólisis con intervención enzimática en la cual se produce la rotura del enlace O-glucosídico. Acordémonos que las moléculas de glucosa se encuentran unidas por enlaces O-glucosídicos. Se va a liberar, por lo tanto, una molécula de glucosa 1-fosfato. Es decir, la enzima que cataliza este proceso es la fosforilasa, ¿vale? Entonces pensemos que a partir de la molécula de glucógeno, la cual está formada por N unidades de glucosa, mediante la acción de una enzima fosforilasa, ¿de acuerdo? Se va a producir la fosforilación de la glucosa a nivel del carbono 1, con lo cual se forma glucosa 1-fosfato. ¿De acuerdo? La glucosa 1-fosfato como tal no puede entrar en la glucólisis, no puede entrar directamente en la glucólisis, sino que tiene que producirse un cambio de isomería, es decir, mediante la acción de una isomerasa, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato, y ahora esta sí que ya es un intermediario, un elemento común del proceso de la glucólisis, ¿vale? O sea, por lo tanto, resumiendo, la glucosa que se encuentra almacenada bajo la forma de glucógeno se va a producir una fosforilación a través de, o mediante la enzima fosforilasa, con lo cual se forma una molécula de glucosa 1-fosfato, ¿de acuerdo? Esa molécula de glucosa 1-fosfato como tal no puede introducirse en la glucólisis, no puede formar parte de la glucólisis, sino que tiene que producirse un cambio en la isomería de la glucosa 1-fosfato, transformándose en glucosa 6-fosfato, ¿vale? Y ahora esta glucosa 6-fosfato sí que ya puede entrar a formar parte de la glucólisis.
¿vale? Bien, vamos entonces, ahora ya a continuación, ver cómo se produce la glucólisis en sí y cómo se produce el paso desde glucosa hasta ácido pirúvico, en primer lugar, ¿vale? Bien, entonces la glucólisis, todos los monosacáridos que ingresan en la ruta de la glucólisis, pensemos que lo pueden hacer o bien de forma directa, o bien como la glucosa, o bien como transformación de la glucosa en un intermediario, como es el caso de los demás monosacáridos. Es decir, o bien tenemos el catabolismo directamente de la glucosa, o bien el resto de monosacáridos van a tener que llevar a cabo una serie de transformaciones para poder incorporarse en la glucólisis. Muchas veces estos otros monosacáridos se van a convertir en glucosa, ¿vale? Para poder entrar en el ciclo de Krebs. Otras veces lo harán a lo largo, a través de alguno de los intermediarios que forman parte de la glucólisis, como es el caso que vimos antes del glucógeno, ¿vale? Bien, la glucólisis, digamos que es una ruta catabólica que no requiere oxígeno, ¿vale? Ocurre en el citoplasma de las células, en el citoplasma celular. Por lo tanto, dos características ya importantes, ¿vale? Que por un lado no requiere la presencia de oxígeno, por lo tanto la glucólisis se podría dar tanto en condiciones aeróbicas como en condiciones anaeróbicas, ¿vale? Y que tiene lugar en el citoplasma de la célula. Es posiblemente uno de los primeros procesos metabólicos que se han desarrollado en la célula, ya que precisamente esta capacidad de poder realizarse en ausencia de oxígeno es lo que le puede permitir la antigüedad, o lo que puede dar lugar a una idea de la antigüedad de este proceso, ¿vale? Bien, es un proceso que se ha conservado en todos los seres vivos y que si la oxidación de la glucosa, el catabolismo no continuara, ¿no?, el rendimiento energético es muy escaso, como veremos más adelante. Bueno, la glucólisis consta de una serie de reacciones enzimáticas, ¿vale?, que vamos a ir desarrollándolas una a una. Bueno, como veis ahí en el esquema, ¿vale?, la primera reacción que se produce es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿vale? Con lo cual es necesaria la presencia de un ATP que evidentemente se va a transformar en ADP, y la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, ¿vale? Es decir, ese proceso necesita energía, ¿vale? El siguiente proceso es el proceso de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato mediante una isomerasa. A continuación, la fructosa 6-fosfato y mediante una quinasa, es decir, de nuevo es necesaria la presencia de ATP. Acordaos que la quinasa siempre interviene cuando tengamos que meterle fosfato a la molécula, es decir, de glucosa a glucosa 6-fosfato hacía falta una quinasa, y de fructosa 6 a fructosa 1,6-difosfato también hace falta una quinasa, y por lo tanto un ATP que va a extinguirse o que va a rendir ADP, ¿vale? Una vez que tengo ya entonces la formación de la fructosa 1,6-difosfato, ahora se escinde en dos moléculas, en el gliceraldehído 3-fosfato y en la dihidroxiacetona fosfato. Estas dos, tanto el gliceraldehído 3-fosfato como la dihidroxiacetona fosfato, se encuentran en cambios isoméricos mediante una isomerasa, ¿vale? Es decir, la primera etapa, por lo tanto, de la glucólisis se desarrolla mediante el paso de glucosa se degrada hasta las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros que hay dos puntos donde ha sido necesaria la presencia de energía en las dos reacciones que están catalizadas por las dos quinasas. Bien, en la segunda etapa, o sea, a partir de ahora, lo que va a ocurrir es que, si bien al principio partíamos de una glucosa, ¿vale?, de una única reacción, ahora vamos a partir de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿de acuerdo? Acordaos que la fructosa 1,6 se convertía en gliceraldehído 3 y en dihidroxiacetona fosfato. La ruta de la glucólisis continúa a través del gliceraldehído 3-fosfato, porque la dihidroxiacetona fosfato, mediante una isomerasa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, a partir de ahora, dos rutas, ¿de acuerdo? Bueno, mejor dicho, una ruta, pero dos moléculas, ¿no? No como una molécula de glucosa teníamos al principio. Bien,
Entonces los pasos que se van a formar a continuación, ¿vale? De nuevo hacemos un cambio de esquema, tenéis de nuevo el esquema de las siguientes reacciones que tienen lugar, ¿vale? Y a partir de ahora, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que el gliceraldehído 3-fosfato, mediante una deshidrogenasa, se convierte en ácido 1,3-difosfoglicérico, ¿de acuerdo? Fijaos que la deshidrogenasa produce la liberación de NADH, ¿vale? El siguiente paso es que el ácido 1,3-difosfoglicérico se convierte en ácido 3-fosfoglicérico mediante una quinasa. Se produce la liberación de 2 ATPs. ¿Por qué digo 2 ATPs y por qué dije antes 2 NADHs? Porque son 2 las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato de las cuales parto. Es decir, no parto solamente de un gliceraldehído, sino de 2 gliceraldehídos como consecuencia de la escisión anterior de la fructosa 1,6-difosfato en gliceraldehído y en dihidroxiacetona fosfato. Y como dije antes, la dihidroxiacetona fosfato, mediante una isomerasa, se transformaba en gliceraldehído 3-fosfato. Bien, una vez que ya tengo el ácido 3-fosfoglicérico, ahora mediante una mutasa se produce un cambio isomérico, es decir, se convierte en el ácido 2-fosfoglicérico. El ácido 2-fosfoglicérico se convierte en el ácido 2-fosfoenol-piruvato con liberación de agua, con pérdida de agua, y ya por último el ácido 2-fosfoenolpirúvico se convierte en ácido pirúvico, con lo cual mediante una nueva quinasa se produce la liberación de otras 2 moléculas de ATP, ¿vale? Es decir, ya tengo entonces el paso definitivo desde gliceraldehído 3-fosfato hasta ácido pirúvico, y vemos como a partir de una molécula de glucosa se van a formar las 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿vale? Muy bien, entonces, resumiendo, en este proceso, ¿vale?, las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se van a oxidar, ¿vale?, transformándose en 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿vale? En esta oxidación, en este proceso de oxidación, el NAD+, va a actuar como aceptor de protones y de electrones y de protones, y se reduce a NADH, ¿vale? Como son 2 las moléculas que se reducen, porque parto de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, se van a obtener 2 moléculas de NADH, ¿de acuerdo? ¿Se entiende bien? ¿Vale? Entonces, la energía que se libera en esta oxidación se va a conservar, se va a conservar, como ya sabemos, en forma de ATP, ¿vale? Bien. Y entonces, ya resumiendo, pregunta que suele caer muchas veces y que es necesario que entendáis bien. ¿Cuál es el balance de la glucólisis? Balance de la glucólisis. Bien, pues en primer lugar, que a partir de una molécula de glucosa se produce la oxidación dando lugar a 2 moléculas de ácido pirúvico. Se va a generar poder reductor, ¿vale? Poder reductor bajo la forma de NADH, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuál es el balance energético? Bien, pues acordémonos. Para ver el balance energético, recordar que en el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato se producía la pérdida, o sea, era necesario un ATP, ¿vale? Por lo tanto, balance energético por ahora, -1. En el paso de fructosa 6 a fructosa 1,6-difosfato era necesario también otro ATP, ¿de acuerdo? Por lo tanto, balance hasta ahora, -2 ATPs. Bien, ¿ahora qué nos viene? Nos viene que en el gliceraldehído 3-fosfato, a 1,3-difosfoglicerato, ¿qué ocurría? Se liberan 2 NADHs, ¿de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, por ahora el balance, -2 ATPs y +2 NADHs. Muy bien. Seguimos. En el paso de 1,3-difosfoglicérico a 2-fosfoglicérico se produce la liberación de 2 ATPs, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como antes había gastado 2 ATPs y ahora he formado 2 ATPs, el balance es 0. Y en el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato se producen 2 ATPs, con lo cual el balance desde el punto de vista de ATPs es de +2. Es decir, balance final de la glucólisis desde el punto de vista energético, 2 ATPs y 2 NADHs, ¿vale? NADHs que se van ahora mismo, que se irían a la cadena transportadora de electrones, como veremos en otro vídeo. Estos 2 NADH producirían a su vez cada uno 3 ATPs, porque recordemos que un NADH equivale a 3 ATPs. Como resulta que se han formado 2 NADHs, el balance son los 6 ATPs más los 2 ATPs finales, con lo cual el balance es 8 ATPs. ¿De acuerdo? Espero que esto esté bien entendido. Vale, separar por un lado lo que es el ATP de lo que es
el NADH. Repaso todo de nuevo. Fijaos, al principio se consumen 2 ATPs, ¿de acuerdo? En el paso de glucosa a glucosa 6 y en el paso de fructosa 6 a fructosa 1,6. Se consumen 2 ATPs. Muy bien. Y ahora, continuando con los ATPs, siguiendo, tengo que del 1,3-difosfoglicérico al 2-fosfoglicérico se consumen, se producen 2 ATPs, con lo cual el balance es 0. 2 que consumí antes y 2 que se forman ahora, 0. Y ahora, de fosfenol piruvato a piruvato, se producen otra vez otros 2 ATPs, con lo cual, desde el punto de vista del ATP, el rendimiento es más 2 ATPs. ¿Vale? Muy bien. ¿A eso qué le hay que añadir? A eso le hay que añadir ahora que resulta que también en el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato se producen 2 NADH. Como cada NADH equivale a 3 ATPs, esto equivale a 6 ATPs. Más los 2 que tenía antes, el resultado final es de más 8 ATPs. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido bien. Es fácil, ¿vale? Repasar el vídeo, mirarlo las veces que haga falta. Si tenéis alguna duda colocármela ahí. Yo os intentaré de nuevo repetirlo las veces que haga falta, ¿vale? Y como siempre, pues muchas gracias por estar ahí.